resolver. Pero yo debo saber gestionarlos. Y hoy en día, esta materia de resolución de conflicto es muy dada a que se certifiquen las personas para poder manejar los tipos de conflictos que se dan, tanto en el ambiente laboral como en el ambiente judicial. No solamente los abogados pueden ser resolvedores de conflictos. Yo como líder de proyecto también puedo manejar criterios, estrategias para resolver esos conflictos. ¿Okay? Yo debo actuar siempre como un mediador imparcial y facilitador estratégico. Hay diferentes técnicas. Está la técnica de la colaboración, ganar, ganar. Es la búsqueda conjunta de soluciones que satisfagan los intereses de todas las partes involucradas. ¿Okay? Ahí entonces uno tiene que torcer el brazo para que el otro gane y los dos ganan. Entonces un término ganar, ganar, que muchas veces se da, muchas veces no. Está el compromiso de poder llevar a concesiones equilibradas, donde cada parte renuncia a algo para alcanzar un acuerdo viable, llegan a un compromiso, llegan a un acuerdo en la cual las partes cesan algún tipo de interés que tengan o renuncian a algún tipo de interés que tengan, pero es para llegar a un acuerdo viable. Está la acomodación, que es ceder estratégicamente ciertos puntos para preservar relaciones importantes a largo plazo. Está la evitación, que es posponer la discusión cuando el conflicto no es prioritario o en el momento no es el adecuado, y se trata de evitar para poder entonces retomarlo en otro momento. Y está la competencia, que es imponer una decisión cuando la autoridad lo exige o cuando hay una urgencia crítica. La resolución de conflictos se explicó bastante bien dentro de las presentaciones y tienen material suficiente para poder ahondar mucho más en lo que es resolución de conflictos. Tenemos la construcción de relaciones y la gestión de los interesados. Es muy importante primero identificar quiénes son las personas que son las partes interesadas dentro de mi proyecto, porque ellos son los actores claves que pueden influir significativamente en el éxito o el fracaso del proyecto. Yo debo primero identificar a esos interesados. Yo debo mapear a todos los individuos, grupos, organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Y eso lo hemos hablado varias veces. Son las comunidades, el gobierno, el equipo, todos los que estén involucrados dentro del proyecto. Y, como ustedes saben, cada uno de ellos tiene una influencia sobre el proyecto. Entonces, yo debo construir relaciones. Y eso es lo que yo debo comenzar a hacer. Debo construir relaciones con las partes interesadas. 2, debo analizar su poder, interés e influencia. Quiere decir que yo debo estar claro cuál es el nivel de poder de decisión de cada uno de ellos y cuál es la capacidad de influencia. Pero para eso yo tengo que mantener una relación con él. 3, desarrollar estrategias de involucramiento, que quiere decir que yo voy a personalizar las comunicaciones que tenga con esos interesados, según el perfil de cada uno de ellos. Yo debo estar claro de qué estrategia voy a utilizar a la hora de comunicarme con él. Y por último, debo monitorear y ajustar el compromiso, que significa que voy a evaluar continuamente la efectividad de la estrategia que estoy utilizando con cada uno de los interesados. Es muy importante que yo pueda mantener sosteniblemente en el tiempo esa relación profesional, laboral, que mantenga con las partes interesadas. Es muy importante. El líder debe mantener siempre ese canal de comunicación con las partes interesadas. O sea, no debemos nunca dejar que se rompa esa parte, porque nos podría hacer mucho daño para que el proyecto no llegue a puerto seguro. Aquí les pongo un ejemplo aplicado, que sería un proyecto portuario. La autoridad marítima tiene alto poder y alto interés según la matriz de mercado para poder ver, y tiene toda su lógica, porque la autoridad marítima es el regente gubernamental que ve la parte de los proyectos cuando son en los puertos. Yo debo tener siempre una comunicación directa. Si el proyecto es construcción de un puerto y está avalado por la autoridad marítima,
o fue la autoridad marítima la que concesionó para hacer ese puerto, entonces yo como director de proyectos, gerente de proyectos, debo tener siempre esa vinculación o esa comunicación con la autoridad marítima del país donde lo esté haciendo, ¿ok? Por último, tenemos la adaptabilidad y gestión del cambio. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué es adaptabilidad? La adaptabilidad es la capacidad del líder de proyecto para responder con flexibilidad ante la incertidumbre, la disrupción tecnológica o cambios imprevistos del entorno. Quiere decir que yo debo ser un líder de proyecto que me pueda adaptar fácilmente a cualquier disrupción que se tenga en su momento. ¿Okay? Algún imprevisto, no consigo la materia prima, tengo que buscar una materia prima genérica que pueda tener la posibilidad de que me sirva para el proyecto que estoy haciendo. O sea, yo debo adaptarme rápidamente. ¿Okay? En contextos como la logística y el transporte marítimo, los cambios tecnológicos acelerados, sistemas TOS, automatización portuaria, inteligencia artificial, exigen a los líderes capaces de anticipar tendencias, comunicar con claridad la visión del cambio y facilitar la transición organizacional sin afectar negativamente la moral ni el desempeño del equipo. Yo debo siempre estar a un paso adelante para que no tenga ningún tropiezo a la hora de algún cambio que se genere dentro del proyecto. Entonces, la adaptabilidad es una función, una cualidad que yo como líder de proyecto debo tener a la hora de estar ejerciendo un proyecto. ¿Okay? Dentro de las competencias claves para la gestión del cambio, debo tomar en cuenta la anticipación estratégica de tendencias y disrupciones, la comunicación clara y convincente de la visión del cambio, la gestión de resistencia con empatía y datos, la capacitación y acompañamiento continuo del equipo y la medición y ajuste interactivo del proceso de transformación. Para poder gestionar de manera prudente un cambio dentro de mi entorno laboral o profesional. Llegamos entonces a la parte de la motivación del equipo. La motivación del equipo, como lo dice la diapositiva, es el combustible del alto desempeño. Si las personas no están motivadas, no van a tener ese combustible suficiente para poder lograr las metas que se han propuesto. Motivar implica alinear las metas personales de cada miembro con los objetivos organizacionales del proyecto. Las teorías clásicas de Maslow, Herzberg y McClelland, que ustedes las explicaron, ofrecen marcos conceptuales valiosos para comprender las necesidades humanas fundamentales en el contexto de los proyectos complejos. ¿Qué quiere decir? Que uno, yo tengo que reconocer los logros. Y esa es una de las partes más importantes de la motivación, reconocer los logros que ha hecho el equipo. Celebrar tanto los éxitos individuales como los colectivos de manera oportuna y significativa. Esa palmada en el hombro que se le da al equipo, que le dice y celebran, gracias, lo hiciste bien, está bien, lo lograste. Ese reconocimiento que no solamente puede ser efectivo o económico, sino un aplauso, un reconocimiento al público de lo que ha hecho la persona. Esas son cosas que motivan fuertemente al equipo o a una persona en específico. Asignar responsabilidades significativas quiere decir que yo voy a delegar tareas que generen sentido de pertenencia, propósito y desarrollo profesional. Cuando ustedes vayan a delegar alguna actividad, ustedes tienen que mirar siempre también el perfil de la persona y darle ese sentido de pertenencia. Quiere decir, haz tuyo esa tarea. Siéntete que esa tarea es tuya. Siéntete que tienes un propósito que tienes que cumplir. Y cuando las cosas se dan de esa forma, las personas realmente se sienten motivadas para poder culminarlo. Entonces, asignemos responsabilidades significativas con pertenencia, propósito y con el perfil de desarrollo profesional. Otro de los aspectos que hace que la motivación al equipo es la
fomentar la autonomía. Yo otorgo espacios de decisión que fortalezcan la confianza y el empoderamiento del equipo. Quiere decir que yo voy a dar el espacio suficiente, holgado, a ese equipo para que él también pueda tomar sus propias decisiones. Que tengan la confianza de poder tomar pequeñas pero significativas decisiones para que ellos avancen dentro de sus tareas o actividades o dentro del proyecto. Eso los empodera. Cuando a ustedes le dan la oportunidad de tomar decisiones, aunque sean muy pequeñas, ustedes se sienten empoderados. Entonces eso es importante para la hora de motivar. Otra de las motivaciones es promover la capacitación, que ya eso lo hemos visto también, y crear un ambiente saludable, que es importante a la hora de cultivar un clima cultural transparente, respetuoso y seguro dentro de ese entorno laboral que se hace. Veamos entonces que tenemos reconocer logros, asignar responsabilidades significativas, fomentar la autonomía, promover la capacitación y crear ambientes saludables que nos van a permitir poder motivar al equipo y tenerlo siempre con el tanque lleno de combustible para que desarrollen las actividades de una forma proactiva, dinámica y con esas